Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. Ok, ese ambiente intelectual de fines de los 60 y los 70 que la Flaxo y la CEPAL nutrieron, ¿cuáles son esas características que tú quieres recalcar? Yo creo que tú no puedes separar lo que vivía Chile y América Latina fines de los 60, principios de los 70, sin el contexto político histórico que vivía la región. Era como en el caso de Ciclo, de Chile, eran los reformismos que se inició con la democracia cristiana el año 66, pero que tiene antecedentes anteriores y que van pasando por todos los países y tiene que ver con estos regímenes nacional populares y democráticos. Y la instalación del desarrollismo como eje del pensamiento latinoamericano aquí en la CEPAL y la reconversión de ese desarrollismo a través de un pensamiento sociológico estratégico que hasta ahora nos marca y marca a Claxo, a Flaxo, a Claxo, a la CEPAL, a Naciones Unidas, y personalmente para mí sigue siendo importante, que es el pensamiento de don José Medina Echavarría, ¿cierto? Un sociólogo español, beberiano, izquierdista, republicano, que salió de la Guerra Civil Española a México, a Puerto Rico, y de ahí se vino a Chile, aquí a la CEPAL, y la primera misión que hizo fue mandado por Previtz a que explique la Revolución Boliviana del 52, e hizo un ensayo maravilloso sobre eso, y luego escribió su libro más fundacional que se llama Consideraciones Sociológicas sobre el Desarrollo de América Latina. Y eso fue el disparador, ese pensamiento ilustrado, fue el disparador para que cuando se fundó Claxo, y él fue Flaxo, uno de los principales constructores de la Flaxo y del ILPES en la CEPAL, se desarrolle toda una generación de pensamiento, de acción, de reflexión y de compromiso político que no solo fue chileno, fue totalmente latinoamericano. Y es por eso que Flaxo atrajo a profesionales de diversa calidad a trabajar, a vivir acá. Es por eso que Cardoso y Faleto escriben desde acá Dependencia y Desarrollo Económico, que es como una continuidad del libro de don Medina Echeverría y otros. Y también es desde esa producción intelectual que se da esa famosa, ¿cómo te podría decir? Ese famoso carnaval intelectual latinoamericano que se hace desde acá y que no se ha vuelto a repetir. Porque hay una enorme concentración de pensamiento y de pensadores. Y de pensadores de diversos lados de América Latina, y de del México, mundo. Y del mundo. Y del mundo, de Holanda, de Francia. Alain Turén daba clases acá. Estados Unidos. Le pusieron la pistola al pecho. Sí. Manuel Castells daba clases acá. ¿Qué otro texto se ha hecho en Flaxo sobre la metodología, dependencia y desarrollo más importante? Cero. No se ha vuelto a hacer otro más interesante, donde lo coordinan Castells y Cardoso.
Es un texto metodológico, ni siquiera se ha reeditado. Entonces, por eso te digo, y desde acá salió una pleyade de intelectuales por todas partes. Y yo, como después he trabajado en todas partes del mundo como Claxo y como PNUD, mis conexiones estaban dadas por esa gente que había estudiado acá, de Haití, de México, de todas partes, ¿no? Y era un clan, una relación, una historia, una marca que te hace ya. Pues me fui a estudiar a Francia, después trabajé en Bolivia, pero la marca se quedó ahí. Y de muchos otros bolivianos que estuvieron y trabajaron acá. Lo mismo peruanos, lo mismo, como ya te he dicho, guatemaltecos, Edelberto Torres Rivas, ¿no? Gran amigo, otro gran ejemplo. Un poco malito era, pero en fin. Ahora, antes de entrar a nuestros temas, ahí hay otro punto también súper interesante, que es la relación muy potente a partir de los 60 y los 70 entre esto que mencionabas tú de acción y reflexión. Hubo una camada de intelectuales que trató de combinar el proceso, la reflexión con la acción política, con la acción pública, cosa que no se volvió a repetir en siguientes generaciones latinoamericanas, diría que incluso en el mundo, donde hubo una suerte de especialización o profesionalización, ¿sí?, entre la acción política por un lado y la reflexión intelectual. ¿Por qué se dio esa circunstancia? Para decirte como sociólogo, porque ganó Luhmann. Me explico. La tensión, y esta ha sido lo que me ha partido humildemente a mí también la vida, el compromiso con la necesidad de cambiar cosas y la vocación de pensar, de reflexionar, de investigar con teoría, con historia, con empiria, para pensar la realidad y también tratar de cambiarla y de comprometerse con ese cambio. Y entre esas dos cosas hay la pelea interna, que es la autonomía del intelectual frente al compromiso del actor. Y eso es lo que ha marcado esta historia. Porque todos nos sentíamos comprometidos con esta diversidad de opciones, de procesos de cambio político y del desarrollo. No era un solo modelo, había competencia de modelos y opciones. Pero todos hemos compartido ese drama del intelectual latinoamericano entre el compromiso y el deber, y es cómo construir esa autonomía, ¿no? Y eso es muy difícil. Después, cuando se instalaron los regímenes militares y cuando el capitalismo entró a una fase más acelerada y de transformación productiva con lo que es el capitalismo informacional, lo que ha habido es un proceso de diferenciación funcional en el conjunto de las profesiones. Entonces, las especialidades de las especialidades de las especialidades se han concentrado en el mercado, y eso es tan válido a Chile como para la Universidad de Cambridge o la Universidad de California en Berkeley o las de París, ¿me entiendes? Entonces cada vez somos más especialistas de especialistas, y lo que le pasa a toda la ciencia, pasa en la medicina, pasa en todas partes. Entonces sin embargo, en el balance final yo creo que queda pendiente como desafío y como obligación volver a repensar globalmente, en función de la nueva situación, porque tú no vas a entender Chile si no entiendes China. De acuerdo. A ver, que los chilenos entiendan China, no entienden nada de China. O los brasileños o los bolivianos que acaban de hacer un pacto con China, ¿no? Entonces, tenemos que tener un pensamiento global, pero sin perder nuestra memoria histórica. Y ese es el gran desafío, por eso es tan difícil, ¿no? Porque entender India. Yendo a esa vuelta a recuperar la memoria histórica, desde tu perspectiva, ¿qué explica la ruptura democrática que sufre Chile en el año 73, luego de un periodo bastante prolongado de estabilidad institucional, a diferencia de buena parte de los países de la región? ¿Qué explica más? Porque tú estabas viviendo acá en ese momento. Sí, Chile vivía un segundo ciclo reformista fuerte. El primero fue el 38. El segundo fue este ciclo, ¿no? que se inició con un proceso de transformaciones lentas. Y ese proceso de transformaciones lentas que significaban, por un lado, gobernabilidad y institucionalidad, que es una tradición chilena, a diferencia salvo de Uruguay y Costa Rica en América Latina, ¿cierto? Un proceso de transformaciones sociales, sobre todo en el campo de la reforma agraria, y un proceso de industrialización.
eso permitió, esas condiciones objetivas permitió que haya búsqueda de opciones de un desarrollo con un contenido de mayor integración social y participación política. Y las opciones eran revolución o reforma, y ahí es donde nace el allendismo, ¿no? La unidad popular, pero ahí con una tensión doble. Por un lado, se reconcentra a nivel nacional un pensamiento, una acción, una filosofía muy conservadora, que tiene como eje los principales élites económicas de este país, que son 5 o 6 familias, y por el otro lado, con las Fuerzas Armadas y particularmente la Marina. Entonces, esa articulación, ¿cierto?, arrastra a los sectores medios, y que por el otro lado, en el segundo punto, tú tienes que esa coalición era una coalición heterogénea y conflictiva. ¿Hablas de la Unidad Popular? De la Unidad Popular. Y digo, éramos una coalición heterogénea y conflictiva, alrededor de tensiones donde Allende trataba de negociar y estabilizar para avanzar, y el tipo de conflicto, digamos, al interior del país, más los conflictos internos y la pugna entre reforma y revolución fueron deteriorando. Allende al final apostó por la democracia como salida, incluso derrota, que eso es lo que no entienden los políticos de izquierda ahora, apostó a hacer el plebiscito. Y antes que se haga el plebiscito dieron golpe. Ese es el factor interno, y el factor externo, desde que se acababa la guerra de Vietnam, que se murió Kennedy, y Estados Unidos se reposicionaba a nivel mundial con una política ultramilitarista, ultracomplotativa, y complotan aliados con estos sectores para destruir este proceso que estaba en construcción, lleno de contradicciones, y que terminan en un colapso total que le marca un ciclo histórico de largo plazo después. De acuerdo. Tú en esos años estabas, si entendí bien, estudiando en la Chile, pero tenías un vínculo como joven investigador, sí, con la Flaxo. Apelando a esa dimensión, ese sombrero tuyo de investigador, de la Flaxo, de estudiante de sociología, ¿qué cambió en el debate de las ciencias sociales en esos años después del golpe? ¿Cambiaron mucho las temáticas, las agendas de investigaciones? ¿Cambiaron eso que tú mencionabas hace un momento, de este enfoque desarrollista que había empezado a cubrir, ¿sí?, los debates económicos en ciencias sociales en la región desde los 50? ¿Cambió sus ejes a partir de los 70, del ciclo claro de golpes? Sí, claro que sí. En general, hubo un doble proceso que fue bien interesante, y Flaxo, a pesar de Chile, y sobre todo Claxo, cumplieron un papel fundamental. Eso quiere decir una crítica a los regímenes autoritarios. O'Donnell fue un factor central, y por otro lado una valorización del régimen de la democracia y una confrontación con el pensamiento de la revolución como salida. Entonces, reforma y revolución se confrontaron en el plano del pensamiento, se valorizó más la democracia, hubo una discusión que fue muy larga y muy compleja. El hito fundamental, a mi juicio, fue el año 78, con la conferencia de Costa Rica que organizó Claxo, y el papel que tuvo ahí el texto de Gino Germani, que se llama Modernización y Autoritarismo, que fue muy fuerte, sigue siendo muy complicado, pero en el conjunto de la región se jugó eso. Y aquí en Flaxo había el grupo de los jueves. Cuando yo pude volver a Chile, me invitaron varias veces desde la Flaxo. Estaba José Joaquín Brunner, incluso me hacía de chofer clandestino, que no se olvide nunca. Aquí había el grupo los jueves, donde se repensaba esa salida. Estaba Ángel, Norbert, Garretón, en fin, un grupo muy lúcido y brillante. Yo creo que lo mejor que tuvo Chile en su pensamiento en esta etapa, y que además tuvo una interlocución muy importante en América Latina, fundamentalmente en una vinculación Flaxo-Claxo y el grupo de trabajo sobre Estado y sociedad,
Y el papel de Norbert, de todos estos que te he nombrado fue clave, que se vincularon con otros, y desde ahí teníamos una discusión y una suerte de confrontación con la Flaxo México, que la dirigía un amigo boliviano que era René Zabaleta Mercado. Y fue una discusión entre clase y cambio, fue muy linda esa discusión académica que duró un tiempo. La segunda parte de este proceso fue discutir los procesos de transición propiamente tal a la democracia y el papel de los actores y los movimientos sociales en la transición. Ángel y yo fuimos a presentar al Congreso Argentino de Sociología los caminos que estaban teniendo Chile. Ángel narró las 12 protestas sociales en Chile antes de la victoria del no, y yo narré el proceso de transición de la Unidad Popular en Bolivia. Ahora, en esos años, me refiero pre-golpe del 73, había énfasis en las sociologías y en las economías con respecto a estructuras productivas, modelos de desarrollo, sí, la articulación de nuestras estructuras económicas dentro del sistema global o mundial. Sí. Pero después del golpe, y es lo que creo que estaba entendiendo, hay un énfasis nuevo sobre ciencias políticas, sobre repensar regímenes políticos, sí, temas que no estaban tan enfatizados en el momento previo. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, es así. O sea, la ciencia política vino a ser una ciencia política que ocupó el tema institucional con más fuerza. Y que venía sobre todo influenciada por la ciencia política norteamericana y particularmente por el pensamiento de Robert Dahl. Le dimos pelota a Robert Dahl a algunas cosas y no otras, porque Robert Dahl decía, ¿quieren saber cómo funciona la democracia en un país? Dime cómo se comportan los más ricos respecto a las leyes. Entonces, ¿quién puede asociar leyes con ricos en América Latina? Sabapalatet. ¿Me entiendes? Entonces, eso es así. Pero yo rescato y sigo rescatando, y creo que es válido para Chile ahora, para Bolivia, para Perú, para la tesis de Medina Echevarría. ¿Cómo tiene que haber consistencia entre un régimen institucional y un modelo de desarrollo? Y cómo hay actores que tienen que entrelazar esas dos cosas. Si no hay una coherencia en esos tres factores y no se gesta un programa de gobernabilidad práctica o de gobernanza en el corto plazo, no hay salida. Eso es navegar contra el viento. Y eso es lo que nos enseñó Medina Echevarría. Cómo yo vinculo instituciones con modelos de desarrollo económico y actores. ¿Quiénes son los actores que articulen eso? Puede ser en una fase el desarrollismo cepalino, que por cierto hasta el Che Guevara era cepalino desarrollista, ahí no había dudas. Pero estoy pensando ahora en la transformación productiva en la CEPAL, que volvimos a trabajar en la CEPAL y que fue otra gran contribución, y que hoy día hay que trabajarlo desde la perspectiva de la economía y la sociedad, la información. Vuelve a ser este dominio. Si no hay consistencia en esas cosas, pues el colero ni chances tiene, como dicen en México. Es que no hay miradas globales, efectivamente, ¿no? La especialización nos ha matado. Y claro, tienes que articular lo global con lo local, lo especializado con lo general. Y eso es lo que es fácil hablar y es difícil hacer, ¿no? Y en esa línea, entonces, mi tercera gran pregunta, o sea, esa democracia que perdimos a mediados o inicios de los 70 en diferentes países de la región, y que se supone que hemos recuperado a partir de los 80, mediados de los 80, buena parte de nuestros países. ¿Cómo construir democracias representativas y pluralistas con tan altos niveles de desigualdad en países como Chile y de desigualdad y pobreza en varias partes de la región? ¿Cómo es posible conciliar a ambas cosas, a ambos fenómenos? Has aludido a eso, pero ¿cómo lo imaginas? Bueno, yo vuelvo al triángulo de este pensamiento latinoamericanista. Fernando Fay Silver tenía la tesis de la transformación productiva con equidad. ¿Y qué hizo para hacer la tesis esa Fernando Fay Silver? Estudió desde México el sudeste asiático y se dio cuenta cómo, comparando modelos de desarrollo exitosos latinoamericanos con modelos de desarrollo exitosos del sudeste asiático, que los asiáticos
pudieron combinar equidad primero con transformación productiva para lograr estabilidad política. Mientras que los latinoamericanos o nos concentramos en la concentración de la producción o en la distribución, pero nunca combinábamos. Es increíble como Corea del Sur lo primero que hace es reforma agraria y era un gobierno conservador, pero genera un piso de estabilidad. Si no hay igualdad, jamás va a haber desarrollo, pero la igualdad solamente nos sirve si no hay productividad. Y esa combinación es la difícil de hacer, y lo que pueden combinar eso son actores. Y desde luego un pensamiento que estabilice eso. ¿Cuánto ha servido la tesis de Fernando Fay-Silver? Poco. O la de Prebisch, poco. Más la de Prebisch, fíjate. Sí. ¿Ah? Fay-Silver se fue temprano también. No. Bueno, pues después no pudimos hacer nada. Yo seguí trabajando en la CEPAL y no pudimos hacer nada. Incluso vinculando lo que habíamos hecho en Flaxo. Cuando me preguntaste, vuelvo un poco para complementar la pregunta. Cuando yo trabajé en Flaxo tenía 22 años, 23. Había terminado la carrera de Sociología y estaba haciendo mi tesis con Faleto. ¿La terminaste acá, la carrera? Sí, yo terminé la carrera de Sociología aquí el año 71, me gradué, y el año 73 con Faleto hice una tesis junto con el Pancho Encina y el Lucho Valenzuela que se llamaba Crisis Social, Alianza de Clases y Poder Político en Chile, 1938-1973. No la veas, no te la recomiendo. Pero la hicimos bajo la dirección de Faleto y trabajamos con él 2 años y terminé la tesis y me titulé. Y ahí Faleto me llevó a trabajar a Flaxo y trabajé con Wilson Cantoni. Y Wilson Cantoni había sido ministro en el Brasil, funcionario de la Flaxo y profesor en la Universidad de Chile. Y me llevó a trabajar a él, era asesor de Allende en tema de los mapuches. Y trabajamos, yo trabajé el caso andino y después me ayudó el Chato Prada y trabajamos sobre etnias y clase. Yo hice estudios sobre los quechos y los aymaras en las sociedades coloniales e inventamos el concepto de estratificación de clase de tipo colonial. Cuando yo entré a trabajar a la CEPAL 20 años después, gracias a demanda de Fernando Fay-Silver, con Ernesto Toni y Martín Oppenheimer hicimos los aspectos culturales de la transformación productiva, que retomamos eso. Y eso que había hecho la CEPAL, de acuerdo con la UNESCO, sacó un libro maravilloso que se llamaba Raza y Clase en las Sociedades Postcoloniales, donde se hacía una estratificación social colonial en los distintos módulos de desarrollo colonial que hubieron en América Latina, el presente, el pasado largo para entender el presente actual. Esa era la tesis. Y fue fantástica esa experiencia. Y gracias a eso pudimos trabajar acá los aspectos culturales de la ATP y otras cosas posteriores. O sea, viste que no todo lo que se termina se acaba. ¿Dónde estabas en septiembre del 73? ¿Cómo fueron esas semanas tuyas? Si no tienes problema en contar. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo y hacía clases y era profesor en la Universidad de Chile en Valparaíso y daba unas clasecitas también en la Católica. Éramos muy locos, ¿no? Y en Valparaíso trabajé con mi gran amigo Pancho Harrison cómo debería ser la vivienda en Valparaíso en la transición al socialismo. Fue un estudio maravilloso. Y bueno, ahí me tomaron preso, caí preso, pasé un tiempo. La Flaxo, gracias al gran Luis Ramallo y a don Enrique Iglesias de acá, hicieron gestiones, pude salir, irme, no quiero charlar. Pero estuve viviendo en el entretecho de Flaxo como un mes. Ahí en Providencia. Ahí en Providencia, sí, con una historia complicada, como tú conoces y sabes. Pero de aquí volví a salir a trabajar, me fui a Bolivia, tuve un tiempo, tuve que ir rajando, me fui a la Argentina, también tuve que salir rajando. ¿En el 75? La muerte de Perón, el 74, y me fui a México. En México me recibieron muy bien, ahí terminamos de armar la investigación sobre la estratificación de clase de tipo colonial. Raza y clase en las sociedades postcoloniales, UNESCO Flaxo, y me pude ganar una beca y después me fui a estudiar a Francia. Con 2 flaxianos. ¿Quiénes? Turén y Castells. Entonces, para volver
después aquí a América Latina? Para volver, claro, como buen fanático idiota, había que hacer la democracia y volví a Bolivia con cuando se iniciaba la democracia y empezó el golpe de García Mesa. En 81. Y ahí volvimos otra vez a la pesadilla. De ahí tuve que salir de nuevo, me fui a Inglaterra, gracias al apoyo de un inglés que había trabajado aquí en Chile, en un Instituto de Investigaciones Agrarias que había aquí en Chile, que era muy bueno, vinculado a Naciones Unidas. Para cerrar, ¿cuál crees que es el aporte de la Flaxo a las ciencias sociales latinoamericanas en estos últimos años? Digamos, desde la vuelta a la democracia en nuestro continente en los 80, mediados de los 80, más allá de la Flaxo clásica. Yo creo que lo más importante ha sido la producción de este grupo chileno, que era chileno, más Norbert Lechner, que era chileno-alemán, que durante buena parte de los años escribieron, discutieron y aportaron a la discusión sobre la democracia en Chile y en América Latina. Hicieron una revisión crítica, histórica de este proceso que tú has dicho, y por el otro lado criticaron la dictadura y salió su teoría, digamos, de pactos de cómo construir, y esto alimentó la discusión que teníamos en otras partes de América Latina. Por el otro lado, en el otro lado de América Latina fue muy importante la discusión y la producción que se hizo, sobre todo bajo la dirección de Julio Labastida, René Zabaleta y otros, sobre la democracia. Y en el caso del Caribe fue muy importante, y de Alberto Torres Rivas, fue la discusión que se dio, fue muy clave de Alberto Torres Rivas, porque dio vuelta a la discusión que había en Centroamérica y a Guatemala. Ahora, curiosamente, todos esos volvimos a trabajar a Naciones Unidas, el Norbert y yo, el Alberto, ¿no? Y volvimos trabajando como marcados. Pero lo importante es que esa vinculación Flaxo, CEPAL, Universidad de Chile, también Universidad Católica, se vinculó a los procesos históricos reales y después se vinculó a otra opción de desarrollo que fue, a mi juicio, más innovadora que la de la CEPAL, que fue el enfoque de desarrollo humano en Naciones Unidas y sobre todo el trabajo con dos personajes centrales para el pensamiento mundial. Uno se llamaba Mahbub-ul Haq, pakistaní, y Amartya Sen. Me tocó trabajar con ambos dos durante 20 años y fue fantástico. Y uno se va enterando cosas y el mundo es una pinche tribu. Un día en una conferencia que daba en Buenos Aires se me acercó la mujer de Previch y me dice: ay, Fernando, sé que has conocido a Mahbub-ul Haq, ¿qué es del Mahbub-ul Haq? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Eran íntimos amigos, habían trabajado juntos en Nueva York y habían trabajado juntos temas del desarrollo. Y cuando Mahbub-ul Haq me preguntó: ¿y qué quieres impulsar en los informes de desarrollo humano de América Latina? Yo dije: es repensar el pensamiento de la CEPAL y el pensamiento latinoamericano para entender. Me dijo: no tengo ninguna duda, eso es lo que hay que hacer, no te digo más nada. Y estuvo una semana, estuvimos trabajando. Y lo mismo con Amartya Sen. Con Amartya Sen hemos trabajado muchas veces, incluso he tenido el honor de hacer un libro con un equipo con él, varios informes, etcétera, etcétera. Y claro, ellos sí te meten una perspectiva global, que eso no había en Flaxo, ni en la CEPAL. Te mete una perspectiva de repensar el desarrollo en una perspectiva global, sin perder tu identidad y cosas. Bueno, por eso le dieron el Premio Nobel de Economía a Amartya Sen, sí. Que por cierto, además todo es cercano, hermano, que por cierto, su gran maestro era el mejor amigo y el que apoyó, ahorita no me acuerdo el nombre, el que apoyó en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, ¿cómo se llama? A Gramsci. Colse se llamaba, creo. Entonces, este señor, que fue el discípulo, el maestro de Amartya Sen, y que le permitió integrar Gramsci, Marx. Este profesor
marxista de Cambridge que era italiano. Italiano. Que es el que financió a Gramsci en la cárcel. Exacto, y le publicó y lo llevaba y lo trababa. ¿Verdad? Ese fue maestro de Amartya Sen. Entonces, Qué chico el mundo. Acabo de leer una biografía, justamente la última biografía de Gramsci. Habla mucho de este... Claro, que lo iba a visitar. Exactamente, y lo apoyaba y le mandaba, bueno, y transmitía el pensamiento de ahí. Entonces, Sen cuenta, por ejemplo, la discusión que había entre este italiano y Dobb y los otros marxistas que había en Cambridge, y cómo el propio Sen integró eso en su biografía. Léela y marca, y me da la razón a mí, debo decir con mucha honra, de que no era un neoliberal, sino que venía del digamos, neomarxismo gramsciano culturalista, el Gramsci. Rescato otro Gramsci, ¿me entiendes? Y quien rescata a Gramsci ahí, desde su perspectiva, era Amartya Sen, ¿no? Qué chico el mundo, Fernando. Muchísimas gracias, interesantísimo. No sabía.